¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto verle una vez más. Y los invito desde ya que puedan ir abriendo sus Biblias en Hechos. Hechos capítulo 5. Hechos 5, vamos a leer del versículo 12 al 16. Gracias, hermano. Pueden ir diciendo amén ahí a medida que lo vayan encontrando. Bien, también ya está puesto en pantalla si alguien no anda con Biblia, así que vamos a dar lectura, hermanos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Amén. Como saben, hermanos, ya llevamos varias semanas viendo el tema de una iglesia misional. Y lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto varias cosas en relación a la iglesia misional. Hemos visto la oración de la iglesia misional, hemos visto la predicación de la iglesia misional, etcétera, etcétera. Y si hay algo que podamos resumir a fondo de las distintas predicaciones que ya hemos visto hasta el momento, es que claramente el centro de una iglesia misional ha de ser Cristo. Y en el día de hoy vamos a ver el impacto de una iglesia misional. Y le pregunto, hermano, ¿qué se le viene a ustedes cuando hablamos de una iglesia que impacta? De una iglesia impactante. Quizás se le venga en mente estas megas iglesias que vemos hoy en día, que son como verdaderos teatros gigantes, llenos de luces, cada músico ahí tiene su luz propia iluminándolo. Esa iglesia quizás donde el pastor ahí llega volando sobre los hermanos con poleas. Quizás podamos pedir acá Quintal en cable ahí para que la próxima vez el predicador llegue acá volando. Quizás se nos vengan en mente esas iglesias que vemos tantas cosas hoy en día en internet. Esa iglesia donde el pastor se para adelante, hace su kamehameha y los hermanos caen de las sillas para atrás. O ese hermano que se saca la chaqueta y con la chaqueta empieza a botar al hermano. ¿Cuántas cosas vemos en internet? De hecho, recuerdo hace años, con Jonathan nos pusimos a ver en YouTube y a buscar todos esos videos raros que uno encuentra. Y hermanos, llegó un punto que ya fue como, basta, no podemos seguir esto, nos llegamos a asquear de las cosas que uno encontraba. Y quizá usted, cuando se le viene la idea a una iglesia impactante, piense en esto, en multitudes, milagros, manifestaciones sobrenaturales, porque, ¿por qué no? Claramente, si acá hubiera alguna manifestación sobrenatural, yo creo que a todos nos impactaría ver algo fuera de lo normal. Pero si hay algo que ya nos ha dejado en claro el libro de los Hechos, que espero que a cada uno de ustedes ya le haya quedado grabado en su cabeza con lo que hemos visto hasta acá, hermanos, es que nos corrige bastante al respecto. Porque el verdadero impacto de la iglesia no está tanto en lo espectacular, no está en los milagros, no está en que el pastor ahí hiciera volar a los hermanos soplándole, no está en nada así. Sino que lo que ha de impactar en la iglesia es que Cristo sigue obrando hoy por medio de ella. Ese es el verdadero impacto, hermanos, de una iglesia misional, el que Cristo sigue obrando hoy por medio de ella. Yo en Hechos 1:1, si lo puedes proyectar, por favor, Marina. Hechos 1:1 vemos que Lucas escribe, lo voy a buscar también en la Biblia. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, ¿qué nos está diciendo Lucas acá? Es bastante claro en su libro anterior, su primer tratado, que no es otro que el Evangelio según Lucas, se nos dice que él escribió sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
O sea, por tanto, si está diciendo en el libro anterior, escribí sobre lo que comenzó a hacer, es evidente que acá algo continúa. Entonces, el libro de los Hechos lo que nos muestra es que Jesús continúa obrando a través de su iglesia. De hecho, el pastor lo mencionaba varias veces atrás, que muchos teólogos dicen que un nombre quizás que sería mejor para el libro de los Hechos, más que Hechos de los Apóstoles, sería Hechos del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu moverse a través de la iglesia. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el Evangelio no terminó únicamente con los Evangelios, sino que continúa hoy a través de nosotros. Esta buena noticia no ha acabado, hermanos. El Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros a llevar estas buenas nuevas a los que están fuera. Y tenemos que entender en este punto, hermanos, que no es una iglesia haciendo cosas para Dios, no es que nosotros estemos haciendo cosas para Dios, sino que es Cristo haciendo su obra a través de la iglesia. Porque nosotros, por nuestra cuenta, somos incapaces siquiera de buscar a Dios. Pablo lo deja bastante en claro en la epístola a los romanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga los buenos. Todos se han desviado. Fuera por nosotros, estaríamos todos afuera. Este templo estaría completamente vacío. Si hoy estamos acá, si hoy vemos predicadores, si hoy me ven a mí acá adelante entregando la palabra, si han visto a músicos acá dirigiendo la adoración, no ha sido porque nazca de nosotros. Es porque el Señor ha obrado en nuestros corazones y obra a través de nuestras vidas para bendecir a nuestros hermanos, para edificar al resto de este cuerpo que somos nosotros. Y es así como esto nos lleva al primer punto de esta predicación, que es, en una iglesia misional, Cristo sigue actuando. En la iglesia verdadera, hermanos, debemos entender que Cristo sigue actuando. Él murió, Él resucitó. Debemos tener eso en claro. Él no murió y se quedó ahí en la tumba, no, hermanos. La tumba está vacía, Él ha resucitado, ahora está sentado a la diestra de Dios y Él sigue obrando hoy a través de su iglesia. De hecho, notemos cómo partía el versículo 12 del capítulo 5. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Otra posible traducción, sin cambiar el contexto, sin cambiar el significado de este versículo, es, por medio de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Entonces, detengámonos a notar esto, hermanos. La palabra no nos dice que los apóstoles hacían señales, que los apóstoles hacían milagros, no. Dice que por medio de ellos se realizaban muchas señales y prodigios. Porque lo que nos está mostrando acá el libro de los Hechos no es el poder de los apóstoles. De hecho, yo creo que acá nadie de nosotros tiene poderes sobrenaturales, nadie de nosotros sería capaz ahí de mover un vaso ahí con su ki. No, lo dudo. Yo cuando chico ahí pasé por esa volada ahí de querer tener poderes mentales, me pasaba ahora ahí con una carta tratando de moverla y jamás logré moverla, ni un centímetro, hermano. Así que evidentemente no es el poder de los apóstoles, sino que es Dios obrando a través de ellos. Eso es lo que nos está mostrando el libro de los Hechos y lo que nos muestra este pasaje en particular. De hecho, recordemos lo que le dice Jesús a los apóstoles, pues, hermanos, antes de ir a los cielos. En el versículo 1:8, ahí si me los puede proyectar, por favor, Marina. Hechos 1:8 está ahí en pantalla. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, acá evidentemente lo que estamos viendo es el cumplimiento de esta promesa que el Señor le dio a sus apóstoles. No es el poder de ellos, sino que es el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre la iglesia. Entonces, lo importante de este libro, lo importante de lo que leemos acá, hermanos, es que el centro no eran los milagros, el centro no eran las señales que hacían estos apóstoles, no eran esa gente siendo sanada, no eran esos endemoniados siendo libres. No, hermanos, el centro es la confirmación del mensaje. Lo importante que están revelando los apóstoles a través de estas señales maravillosas es que Dios confirma su mensaje. Dios no es un Dios que promete y que sus promesas se queden ahí. Él promete y cumple. Que evidentemente, como les decía, el poder no venía de ellos, sino de quien los utiliza y los mueve a testificar. En Efesios 4, 11, 16 no lo vamos a leer, pero lo que nos habla este pasaje lo puede anotar si quiere para después leerlo con calma en su casa. Efesios 4, 11, 16 nos habla sobre que el Señor ha derramado su espíritu en la iglesia.
dotándola de poder, dotándola de capacidades diferentes. De hecho, la epístola a los Efesios es por excelencia el libro que habla sobre la iglesia. Si usted quiere saber más sobre la iglesia, lea el libro de Efesios. Y acá se nos dice que el Señor derrama su espíritu y que ha dotado a algunos como predicadores, a otros ha hecho apóstoles, a otros ha hecho profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Los ha dotado de diferentes capacidades para llevar a cabo su misión. Entonces Dios, hermanos, tenemos que entender que Él usa gente dispuesta a ser un instrumento para su obra. No es que fueran personas con poderes especiales, sino que son personas dispuestas a ser utilizadas por el Señor, a ser llenadas por su poder para realizar su obra. Y esto nos lleva al segundo punto de la predicación, que es que en una iglesia misional hay gente dispuesta, no personas extraordinarias. Lo vuelvo a leer, hay gente dispuesta, no personas extraordinarias. De hecho, la iglesia primitiva, vale decir la iglesia que vemos acá en el libro de los Hechos, evidentemente no era un grupo de personas con altas capacidades, no era gente con poderes especiales, no era gente sobresaliente. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera era gente de clase alta, sino que eran personas pobres, personas comunes y corrientes. Muchos de ellos eran pescadores, que era uno de los trabajos más básicos, por decirlo de alguna forma, que podía haber en Israel en esos años. Entonces, era gente común y corriente como nosotros, llena de defectos al igual que nosotros, pero que estaban dispuestos a dejarse usar por Dios y le rinden su obediencia. Como en el pasaje que le mencionaba anteriormente de Efesios 4, versículos 11 y 16, y también si leen en su hogar después 1 Corintios 12, se nos menciona que el Espíritu reparte dones a la iglesia como Él quiere, a su propio antojo. No es que yo diga hoy yo quiero ser predicador, yo quiero ser músico porque me encanta la música, así que por favor Señor yo quiero ser músico. No, el Señor reparte los dones como Él quiere, como a Él se le antoja dentro de la iglesia. Como les decía anteriormente, los apóstoles evidentemente no eran gente con grandes capacidades, eran gente común y corriente, con defectos igual que nosotros. De hecho, vemos que todos sus discípulos más cercanos, todos los apóstoles, huyeron cuando Cristo fue arrestado. Vemos que Pedro le negó, y lo que es peor, cuando continuamos leyendo los evangelios, vemos que todos volvieron a sus antiguas vidas cuando Jesús fue crucificado. Como que perdieron toda su esperanza, volvieron a la pesca, volvieron a lo que hacían anteriormente. Y de hecho, si vamos más adentro, siguiendo a cada uno de los apóstoles, tenemos a uno que incluso era perseguidor de la iglesia, a Pablo. Entonces, hermanos, no podemos poner como excusa, no, Señor, es que yo no soy perfecto, yo soy una persona mala, imposible que te sirva. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a coordinar yo, Señor, en el culto? ¿Cómo voy a entregar yo tu palabra? ¿Cómo voy a predicarle a mi hermano? ¿Cómo voy a hacer esto otro, Señor, siendo tan inmundo? Porque, hermanos, déjenme decirles que esas son puras excusas baratas. El Señor fue claro en que Él no vino a buscar a gente perfecta, no vino a llamar a los justos, sino que Él vino a buscar al pecador, hermano. Acá somos todos pecadores, hermano. Yo, por estar entregando la palabra, no soy mejor que tú. Soy tanto o más pecador que tú. Espero no haber roto estos lentes. Vamos a dejarlo acá abajo. Vamos a tratarlos con amor ahí. Espero que el hermano pueda ver sin lentes. Mi hermano. Como le decía, yo por estar acá predicando, eso no me hace más santo que ustedes, hermano. Acá somos todos pecadores, somos todos seres imperfectos, pero si hay algo que nos diferencia de los que están afuera, es que nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Es que nosotros nos hemos arrepentido y hemos recibido el perdón de Dios. Entonces, como les decía, hermanos, era gente llena de defectos, pero que se rindieron a Cristo. Rindieron sus vidas, rindieron sus corazones y segundo, se dejaron usar. Ellos entendieron que estaban llenos de defectos, pero que el Señor, así como ellos son, puede hacer grandes maravillas a través de ellos. Y en Hechos justamente vemos cómo ellos, que eran personas tan imperfectas, que eran personas que arrancaron como cobardes cuando fueron a aprender a Jesús, que fueron personas que cuando murió Jesús parece que rápidamente se olvidaron de todos los milagros que presenciaron, de todas las maravillas que vieron hacer a su Señor, de las maravillas que incluso ellos mismos hicieron por medio del nombre de su Señor.
vemos cómo acá, una vez más, ellos vuelven a hacer grandes obras por medio de su Señor. El Señor te puede usar con todos tus defectos. Lo único que tú tienes que hacer es humillarte y decirle, Señor, heme aquí. Úsame, Señor. Ten por seguro que el Señor hará una obra maravillosa en tu vida y que sin que tú te des cuenta, Él será quitando todo lo que está estorbando, todo lo que te está apartando de Él. Y en este punto hay algo que tenemos que tener en claro, hermanos. Que la iglesia misional es una iglesia donde todos sirven, no donde solo unos pocos brillan. Si tú un día vas a una iglesia donde unos pocos parecen brillar, donde todo parece centrarse en el pastor, en los que están acá adelante, te invito a que huyas de ahí porque estás en el lugar equivocado. Porque en la verdadera iglesia todos sirven, hermano. Porque el llamado es para cada uno de nosotros. El Señor a todos nos ha puesto a servir. Por eso también, volviendo un poco a las predicaciones anteriores, cuando veíamos el derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu, es que es importante una vez más detenernos en ello, hermano. Que quizás nosotros muchas veces oramos pidiendo la llenura, quizás muchas veces nosotros dedicamos varias reuniones a buscar la llenura y vemos que nada pasa. Decimos, pero ¿qué estará pasando? ¿Verdaderamente el Señor existirá? ¿Verdaderamente el Espíritu Santo seguirá obrando hoy en día? Nos desanimamos, no, mejor no voy a usar esa palabra porque ya se me trabó la lengua, pero nos deprimimos, usando un sinónimo. Nos sentimos mal y decimos como, chuta, ¿qué está pasando? Verdaderamente el Señor me habrá llamado, quizás estoy perdiendo mi tiempo, quizás soy muy pecador y el Señor no me quiere. Pero hay algo que tenemos que tener en claro, hermanos, cuando oramos pidiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás ha sido para provecho propio. Jamás el Espíritu Santo ha sido enviado para que nosotros nos sintamos bacanes, para que digamos, oh, el Señor me ama, oh, gracias Señor que verdaderamente tú me has escogido. No, hermanos. El Espíritu Santo en ningún momento el Señor lo manda como para confirmar que Él nos quiere, sino que Él lo envía para la misión suya, hermanos. Si nosotros queremos recibir el poder de Dios y queremos recibir la llenura, tenemos que tener algo en claro, que si pedimos el poder no es para nosotros mismos, sino que es para los demás, hermano. El Señor llena a la iglesia del Espíritu Santo para que podamos salir a las calles a predicar su evangelio, a ser testigos de Él. Entonces, si verdaderamente queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que tomar el peso de esto, hermano. De nada nos sirve hablar en lenguas, de nada nos serviría que el Señor nos llenara de todos los dones, que yo pudiera tocar a un hermano y sanarlo de la nada. De nada nos serviría hacer todas esas grandes maravillas si no partimos por el amor. Y Pablo fue bastante claro en 1 Corintios 13. Él dedica todo un capítulo a hablar del don más grande que podemos recibir del Espíritu Santo, que no es otro que el amor de Dios. De hecho, justamente los jóvenes hemos estado viendo una serie que habla del amor, que si no mal recuerdo se llama Amados para Amar. No recuerdo si era exactamente así, ahí veo que el Miguel me está viendo medio feo, así que me voy a correr, pero me está diciendo así que estamos bien, amados para amar. Porque el Señor no nos amó para que nosotros nos quedáramos después sentados, para que nos fuéramos a sus brazos a cobijar como gracias Señor por este amor grande. No, Él derrama su amor sobre la iglesia, pero el amor de Él es infinito, no se puede contener. Y por tanto, si no se puede contener, nuestra misión es llevar ese amor a los que están fuera, hermanos. Y lo que hemos visto en los jóvenes justamente es que el Señor nos ha amado a nosotros primero, nos ha derramado su amor, pero que nos insta a amar al prójimo, que nos insta a ese amor que nosotros hemos recibido primeramente, llevarlo a los que están fuera. Hermanos, para poder ser una iglesia llena del Espíritu, primeramente debemos decirle día a día al Señor, Padre, que ese amor que tú me muestras, yo pueda darlo a los que me rodean. Que ese amor tuyo yo pueda llevarlo a mis hermanos, pueda llevarlo a mi familia, pueda llevarlo a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, a cada lugar donde yo vaya, Señor, enséñame a amar como tú amas. Esto a mí no me gusta mucho como usarme de referencia, pero varias veces lo he comentado, que recuerdo hace años, el primer campamento de jóvenes al que fui cuando llegué a esta iglesia, fue justamente un campamento centrado en el Espíritu Santo y en el bautismo. Y recuerdo que los pastores decían, bien hermanos, a los que han recibido el Espíritu Santo, los invito a que puedan estar orando y pidiéndole al Señor que les dé dones. Y llegó un punto que yo le dije al Señor, Padre, a mí no me interesa ningún don,
Lo único que te pido, enséñame a amar como tú me amas, como tú me has amado, Señor. Si le soy sincero, yo creo que incluso hoy sigo bastante lejos de eso. Y yo creo que lo más probable es que muera sin poder amar ni siquiera un cachito como el Señor me ama. Porque el Señor puso una vara bastante alta. Él dijo a sus discípulos, ¿cuál fue el mandamiento más importante que les dejó? El último mandamiento, dijo, un nuevo mandamiento os doy, que se amen como yo os he amado. Ha dejado la vara bastante alta, hermano. Pero tenemos que entender eso, el Espíritu Santo no es para nosotros, es para la edificación de la iglesia, es para la expansión del santo reino de Dios. De nada nos sirve tenerlo si no partimos por amar al prójimo. Y ese era el punto aparte que quería dar, hermanos, que tengamos claridad de eso. Y ahora sí los invito a que sigamos avanzando al siguiente punto de la predicación, que es que una iglesia misional permanece unida en Cristo. Entonces vemos en el versículo 12, segunda parte del versículo 12 dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta es una palabra maravillosa y que se repite una y otra vez a lo largo del libro de los Hechos. Si hay una palabra que yo creo que se repite tanto como Espíritu Santo, podría ser justamente unánimes. Una y otra vez leemos en el libro de los Hechos que la iglesia estaba unánime, todos unánimes. Y esto implica que estaban en un mismo sentir, que todos tenían un mismo enfoque y más aún todos tienen un mismo corazón. Que en una iglesia centrada en Cristo, la unidad no significa que todos estén igual, que todos estén igual de felices, que todos estén sanos, que todos estén con la misma situación socioeconómica, sino que lo que implica es que todos ponen su mirada en el mismo Cristo. Es una iglesia unida en el mismo centro. Todos tenían su mirada fija en Cristo y por esto es que a través de esto tienen un mismo sentir, tienen un mismo corazón, tienen un mismo enfoque. Y quizás esta también sea otra de las razones por qué muchas veces oramos como iglesia pidiendo la llenura, pidiendo que el Señor derrame su espíritu, pero como que nada pasa. Porque quizás algunos están orando, pero otros estén pensando ya en lo del mañana, otros estén pensando en el trabajo, están pensando ahí como chuta, me está vibrando mucho el teléfono y como que les pican los dedos ahí por querer sacar el teléfono del bolsillo y ver qué será, qué mensaje será, qué me habrá llegado, qué notificación será. Porque como que nos hemos hecho esclavos del teléfono. No podemos estar, aunque sea una hora sin ver el teléfono y como que ya nos empieza a picar los dedos ahí, como que sentimos que nos vibra y como que tenemos que hacer un esfuerzo por no sacarlo. De hecho, yo por lo mismo ya hace varias predicaciones lo que hago, llego acá y lo pongo modo no molestar. Chao. Total, si pasa algo muy urgente, llamarán más, insistirán ahí algún otro hermano para poder contactarme, pero lo importante cuando llegamos acá, hermanos, el centro es Cristo. No lo que está afuera, no nuestras redes sociales, no lo que será del mañana. El centro de la iglesia, hermanos, debe ser Cristo. Y con lo que Él nos da a nosotros en el día a día, yo creo que lo mínimo que podemos hacer, comparado con lo que Él nos da, no son nada, hermanos, dedicarle 2 horas. ¿Cuánto? Yo creo que un poco más de 2 horas que estamos acá y chao, hermanos. Entonces, ¿cómo no vamos a poder dedicarle ese tiempo plenamente al Señor? Entonces, una iglesia misional permanece unida en Cristo, hermano. Debemos permanecer en un mismo sentir. Cuando la iglesia está toda centrada con su mirada fija en Cristo, cuando todos oran en un mismo sentir, el libro de los Hechos es claro en que ocurren grandes maravillas. Que el Señor se mueve con poder cuando una iglesia ora, todos unánimes, todos con su corazón puesto en Cristo. Y siguiendo avanzando al siguiente punto, tenemos también que una iglesia misional genera respeto y reverencia. En el versículo 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y yo creo, pues hermano, o sea, yo creo que alguien saliera a la calle y viera gente así sanando enfermos, viendo tantas maravillas pasando alrededor. Si uno un día viera así que llega una persona, toca un muerto, el muerto se levanta, yo creo que evidentemente lo primero que nacería en nosotros sería como un temor.
como, uy, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo esto es imposible? Pero también muchos teólogos unen esta frase con el acontecimiento previo que se nos relata en el libro de los Hechos. De hecho, en los versículos anteriores del capítulo 5 vemos que se nos habla de Ananías y Zafira. Recordemos a estos hermanos que vendieron su hogar, pero ellos como que se hicieron los locos y como que se dejaron plata para ellos, dieron una parte de la iglesia, así como diciendo como, filos y total, nadie se va a dar cuenta. Y vemos lo que sucede, cómo ellos caen muertos cuando van ahí ante Pedro y les dice como, ¿qué han hecho? Si ustedes no pueden engañar al Espíritu Santo. Y se nos dice que en parte a esto se debía el temor que tenía la gente de ellos, porque se había expandido ya esta noticia de cómo estos dos personajes habían caído muertos instantáneamente. Y por eso que le tenían tanto temor, como que ellos veían como evidentemente hay algo raro acá. Entonces vemos que acá se nos menciona que ante estos acontecimientos tan sobrenaturales, no todos se acercaban porque evidentemente tenían temor. Pero vemos que no era un temor que huyeran de ellos, acá no se nos menciona que ellos no se acercaran y arrancaran cuando los vieran pasar, sino que simplemente se nos dicen que tenían temor. Y la razón de esto es porque pese a todos, ellos reconocían que ahí había algo mayor. Ellos reconocían que Dios estaba allí. A través de estas obras, a través de todo esto sobrenatural que ellos ven suceder, ellos reconocen que hay alguien más poderoso actuando a través de ellos. Y segundo lugar, también de por qué estos personajes no se animaban a acercarse a ellos, es porque una iglesia llena de Dios, evidentemente, no es cómoda. Si tú te sientes cómodo en la iglesia, te invito a que te examines, a que te examines hoy. Ando con la lengua como bien trabada, parece el día de hoy. Te invito a que puedas examinar tu corazón, porque si tú estás cómodo, si llegas día a día acá, si llegas a cada reunión y te vas cómodamente a tu casa feliz, te invito a que te examines. Porque una iglesia llena de Dios, hermanos, jamás va a ser una iglesia cómoda. Porque una iglesia llena de Dios es una iglesia santa. Es una iglesia evidentemente distinta a los que están fuera. Es una iglesia que impacta. Es una iglesia separada, apartada para Dios. Y la iglesia día a día impacta. La palabra de Dios es clara. Nos dice que es como espada que corta hasta los tuétanos. Palabra que entra a lo más profundo de nosotros. La palabra de Dios evidentemente quebranta nuestros corazones, nos llama. Nadie se puede ir de la iglesia cómodamente, porque si verdaderamente se predica la palabra de Dios día a día nos confronta. Nos confronta con nuestro yo pecador y con ese llamado a ser santos. Entonces, por esto también que una iglesia genera temor, que una iglesia no se hace cómoda, porque nos incomoda el nivel de santidad al que Dios nos llama. La santidad claramente nos incomoda. Y lo vemos muchas veces repetirse esto incluso en el Antiguo Testamento. Vemos a Isaías cuando está ante el trono de Dios y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque él reconoce que con lo inmundo que era incapaz de estar ante la santidad, ante la pureza de Dios y no caer muerto en el instante. Y no solo él, muchos profetas que tuvieron esto de poder ver el trono de Dios se nos dicen que caen muertos. Ezequiel, estando en un lugar tan lejos como Babilonia cuando se encontraban cautivos y tiene esta visión del trono de Dios, dice que también él cayó como muerto al ver esta imagen. Porque nadie es capaz de estar de pie ante la santidad plena del Señor. Pero hoy nosotros tenemos la bendición de que por gracia Cristo rasgó ese velo y hoy nosotros podemos acercarnos, hermanos, y gozarnos ante nuestro Señor. Sepamos aprovechar también eso, hermanos. Ya justamente vemos esta segunda parte que mientras que algunos tenían temor a acercarse, dice que otros alababan grandemente. ¿Y por qué alababan? Justamente por esto, porque a través de esas obras impactantes que ellos veían, a través de todo lo sobrenatural, ellos reconocen que Dios estaba detrás de todo. Como quinto punto tenemos que una iglesia misional crece cuando hay fe en el Señor. Y esto lo vemos en el versículo 14, que nos dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Y esto es interesante, porque
Como les decía, yo creo que si un día saliéramos a la calle, fuéramos ahí al negocio a comprar pan y viéramos así pasar un grupo de personas haciendo como cosas sobrenaturales, sanando enfermos ahí, que lo tocaran con el dedo, que pasara la sombra y los enfermos se levantaran. Yo creo que lo que uno esperaría es que creciera el grupo de los curiosos, así como, uy, ¿qué está pasando? Pero no se nos dice acá que crecían los curiosos, ni los que se fascinaban a través de estas maravillas, no, sino que los que crecían eran los que creían en el Señor. ¿Y por qué crecían los que creían en el Señor? Porque creían por medio de las señales, de las grandes maravillas que Dios hace a través de su iglesia. Los que creían eran los que veían estas obras y reconocen acá hay alguien más poderoso. Entonces, hermanos, los milagros en ningún momento buscan reemplazar a Cristo. Y quizás por eso sea también que hoy en día vemos que en la iglesia ocurren tan pocos milagros. Porque hoy en día estamos tan en el egocentrismo, tan en el querer, como mostrarnos a nosotros mismos, que muchas veces buscamos como poder realizar milagros para mostrarnos como mírenme que soy bacán. Pero acá los apóstoles en ningún momento buscaban eso. Porque los milagros en ningún momento reemplazan a Cristo, sino que al contrario, los milagros señalan a Cristo, hermano. Los milagros, las grandes señales que hacían, señalan y llevan a Cristo. Entonces, hermanos, una iglesia quizás pueda llenar un lugar con multitudes, pueda llenar estadios con gente, pero tenemos que entender que solo Cristo puede transformar los corazones. Solo Cristo puede volver al pecador a Él. Y este punto va profundamente unido con el siguiente, que es que una iglesia misional que impacta lleva al resto a reconocer su necesidad. Lo invito a que podamos leer una vez más versículos 15 y 16. Vamos a leer mejor del 14 para que se entienda un poco mejor el contexto. ¿Sí? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Se nos menciona acá que la gente traía a enfermos, traía a sus afligidos, traía a endemoniados, porque ellos reconocían sus necesidades. Ellos reconocían que les faltaba algo. Ellos reconocían que era gente enferma que necesitaba sanidad, reconocían que era gente atormentada por espíritus malos que necesitaban liberación. Ellos reconocen que algo les falta, reconocen que necesitan de algo. Y este es el punto de partida para una fe auténtica. Recordemos Mateo 5:3, las bienaventuranzas. ¿Se recuerdan? El año pasado tuvimos una serie del Sermón del Monte y vimos la bienaventuranza. ¿Y recuerdan, hermanos, cuál es la primera de las bienaventuranzas? Ahí veo como varias caritas haciéndome sí, pero no escucho. ¿Alguien recordará, hermanos, cuál era la primera bienaventuranza? Veo ahí a Amanda moviendo sus labios y le entendí perfectamente: los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y recordemos un poco a qué hacía referencia este pobre en espíritu, que no era pobreza económica, no se refería a estar tirado en la calle sin nada, no se refería a no tener plata para comprar el pan, a no tener cómo pagar las cuentas, sino que esta pobreza de espíritu justamente habla de reconocer nuestra necesidad espiritual, de nuestra pobreza espiritual, de sabernos necesitados de Dios. Entonces, una iglesia verdaderamente que impacta su entorno no es aquella que saca en cara los defectos de la gente de afuera, que de hecho lamentablemente es algo que vemos mucho hoy en día. De hecho, hace algunos años atrás había un pastor acá en Chile que en su momento fue bastante mencionado, que predicaba, pero justamente predicaba sacando palos, como tirando en cara todos los defectos de la gente de afuera. Y ese no es nuestro llamado.
Porque la iglesia que verdaderamente impacta no es aquella que te saca en cara tus defectos, que los refriega, sino que es aquella que lleva a los demás a reconocer su necesidad y pobreza espiritual. Una iglesia verdaderamente que genera impacto en su entorno, lleva a los demás a reconocer su necesidad y su pobreza espiritual. Porque nadie llega a experimentar a Dios desde la autosuficiencia. Nadie experimenta a Dios por su autosuficiencia. Yo creo que acá todos llegamos ante Dios, todos llegamos a rendir nuestra vida justamente por todo lo contrario, porque reconocimos que algo nos hacía falta. Examinamos nuestros corazones. Quizás nuestra vida estaba como perfecta, teníamos todo lo que queríamos, pero como que nos dimos cuenta que algo faltaba en nuestro corazón, que algo necesitaba nuestro ser, que algo necesitaba nuestro espíritu y clamaba dentro de nosotros pidiendo ese amor, esa paz, ese perdón que el Señor nos ha venido a ofrecer a través de la cruz. Y tenemos que entender, hermanos, que la fe no es un producto humano, no es algo que nosotros podamos generar, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros corazones, Dios mismo quien quebranta nuestros corazones y comienza a producir fe dentro de nosotros. Ya como último punto, hermanos, podemos ir viendo también que una iglesia misional genera un impacto que se expande. Una iglesia misional no se queda ahí, sino que se expande. De hecho, esto ya lo hemos visto en varias de las predicaciones que hemos estado viendo anteriormente de esta serie, que la iglesia misional no se queda en su lugar, sino que es una iglesia que se expande. Versículo 16 parte diciendo que aún de las ciudades vecinas. Si vemos que no solamente les traían los enfermos que estaban en Jerusalén, sino se nos dice que aún de las ciudades vecinas llegaba gente con enfermos, llegaba gente que había oído hablar de estas personas que hacían maravillas, que sanaban enfermos, que quitaban espíritus a los endemoniados, y partieron ahí con sus necesidades, reconociendo que necesitaban experimentar eso, partieron de estas ciudades lejanas hasta allá. Porque cuando Dios obra en nuestra vida, no se puede contener, sino que naturalmente se expande. Ya se los mencioné anteriormente, el amor de Dios es un amor infinito. Cuando Él derrama el amor sobre nosotros, evidentemente, si lo comparamos como un vaso que le empezamos a echar agua de forma infinita, el vaso se va a llenar y va a empezar a rebalsarse. Y asimismo, si nosotros verdaderamente hemos experimentado el amor de Dios, sucede con nosotros. Llega un punto en que el amor se rebalsa y que comienza a expandirse alrededor. Entonces yo creo que todos cuando nos hemos convertido llegó un momento que en nuestro hogar nos ven nuestros conocidos y como que nos dicen, ¿no? Oye, ¿qué te pasa a ti? Como que te veo distinto, como que hay algo diferente en ti. Se empieza a hacer evidentemente el obrar de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. No se puede esconder, sino que comienza a rebalsarse hacia los demás. Una iglesia sana, hermanos, siempre tendrá impacto más allá de sí misma. Una iglesia sana, una iglesia misional, no es aquella que se queda encerrada en las cuatro paredes de su templo, sino que impacta más allá de sí misma. De hecho, yo creo que lo podemos ver acá mismo en Julio Dávila, que varias veces se ha mencionado que Julio Dávila es como una congregación bastante distinta a las demás congregaciones de la asamblea, porque acá no somos personas que vivamos todas acá cerca, tenemos personas de distintos lados, partiendo por mí que vivo en el centro, tenemos personas que viven en Quilicura pensando ahí en uno de los jóvenes que viene los días viernes, tenemos personas que viven en la comuna del Bosque, tenemos personas de Puente Alto, vemos, ahí veía un bus por ahí, vemos cómo, si bien es una iglesia tan pequeña que está quizás en una comuna tan pequeña de Santiago, no se ha quedado ahí, sino se ha ido expandiendo por el resto de esta ciudad. Y el llamado de una iglesia misional es ese, a expandirse. Porque la iglesia no se anuncia a sí misma. Nosotros no nos estamos anunciando a sí mismos, sino que estamos anunciando a alguien mayor, estamos apuntando a Cristo. Y vemos justamente cómo este versículo 16 tiene una gran conexión con Hechos 1:8, cuando el Señor les dice a sus discípulos, y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
vemos cómo esto comienza a cumplirse acá, hermano. Y ese mismo llamado se nos ha hecho a nosotros, a no quedarnos acá, a no quedarnos en San Joaquín, sino llevarlo al resto de las comunas, al resto de Santiago, al resto de las regiones de Chile, incluso, ¿por qué no?, más allá de Chile. Vemos que el Señor hace grandes maravillas, ¿por qué no quizás el día de mañana levantar a misioneros que partan de Julio Dávila a llevar su evangelio al resto del mundo? Entonces, para ir ya concluyendo, hermanos, hemos visto que una verdadera iglesia misional no es aquella que impacta por su fama, no es aquella que impacta por lo sobrenatural, no es aquella que impacta por grandes números o cosas espectaculares, sino que una iglesia que verdaderamente impacta, una iglesia misional, la iglesia verdadera, es aquella llena del poder de Dios, unida con un mismo propósito, con un temor reverente, en crecimiento constante y que es instrumento de sanidad. Acá también tenemos que entender, cuando hablamos de instrumento de sanidad, muchas veces nosotros imaginamos como: Señor, sánanos de esta enfermedad. Como que deseamos: Señor, ojalá yo pudiera sanar a este hermano que lo veo tan aquejado. Pero tenemos que ver, hermanos, que este es el llamado instrumento de sanidad. El Señor ya nos ha sanado de una enfermedad aún más grande y nos invita a ser motores a nosotros también de sanar al mundo de esta enfermedad, que no es otro que el pecado. Yo se lo he dicho anteriormente que un libro donde se hace evidente esta enfermedad espiritual es el libro de Isaías. Cuando leemos Isaías 53 y se nos habla de este cordero sufriente, que se nos dice que Él cargó con nuestra enfermedad, que Él llevó nuestras llagas. Para entender esto tenemos que partir leyendo el inicio del libro de Isaías. Porque si usted va a Isaías 1, Isaías habla de que todo el pueblo de Israel se ha desviado, habla del pecado del pueblo. ¿Y cómo describe Israel? Lo describe como a una nación enferma, a una nación con lepra. Entonces, ahora cuando vamos a Isaías 53 y se nos habla de sus llagas, ¿alguien recuerda justamente qué era lo que producía la lepra? Llagas. Entonces, lo que nos está describiendo Isaías 53 es una imagen verdaderamente maravillosa, porque lo que Isaías está viendo ahí es que primeramente Isaías se ve a él mismo, nos vemos a cada uno de nosotros y nos vemos inmundos. Vemos nuestra carne toda corroída por el pecado. Luego vemos a la cruz y como que nos dice Isaías que la gente desviaba su mirada del Cordero, porque era tanta su inmundicia, tanta la putrefacción de su carne, que no quedaba más que apartarnos. Y luego, sorpresa, nos volvemos a mirar a nosotros y nos vemos con una piel completamente sana. Eso es de lo que habla el libro de Isaías. No está hablando de que Él haya llevado nuestro resfriado, que Él haya llevado nuestro dolor de guata. No, hermanos. El Señor en esa cruz llevó una enfermedad más importante. Él nos sanó del pecado. Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos mirarnos ahora y vernos limpios, hermano. Y yo creo que cuando tenemos eso en claro, qué mayor motor, hermanos, qué mayor motivación de llevar su evangelio a los demás cuando entendemos ese amor que el Señor ha tenido en cada uno de nosotros. Así que los dejo con esta invitación, hermanos, que nosotros a partir de hoy podamos ser una iglesia que impacte. Que Julio Dávila pueda ser una iglesia que lleve ese amor de la cruz a los que están afuera. Lo invito, hermanos, a que puedan ponerse en pie y vamos a orar.